Hechos capítulo 13, versículo 1, y esto es en cuanto Pablo y Bernabé, ellos entran a Antioquía, ellos están entrando en Antioquía, y dice Hechos capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que le llamaban Nigar, Lucio, el de Cirene, Manán, el que había creado junto con Herodes el patriarca. Entonces vemos aquí que en Antioquía habían unos maestros buenos, ellos tenían maestros, profetas. Nosotros vemos esto en el Viejo Testamento, aún en el Nuevo Testamento menciona a profetas. Entonces lo que nosotros sabemos, que lo que nos enseña la palabra de Dios del profeta es Dios dice algo y el profeta viene y él tiene que decir palabra por palabra lo que dijo Dios. Los escribas del Viejo Testamento, ellos estaban escribiendo palabra por palabra lo que Dios decía. El profeta del Viejo Testamento, si él fallaba en una palabra, esto es lo que dice Jehová, Dios, nuestro Padre, esto es lo que dice a su pueblo. Ellos no podían fallar ni una palabra, porque Dios es verdad. No hay falla en Dios, él no hace un error. Entonces lo que Dios decía, los profetas tenían que con cuidado escribir todo lo que decía Dios. Hoy día nosotros entendemos esto es lo que dice la palabra de Dios. Así dice Dios su palabra. Y nosotros como ministros no podemos errar en lo que Él dice. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado en eso. En el Viejo Testamento, antes de Cristo, si un profeta decía algo que era contra la verdad de Dios, que era contra lo que Dios decía, lo tenían que apedrear y él moría. Si él fallaba en una palabra, entonces del profeta había mucho cuidado. Pero acá vemos en el Nuevo Testamento que hay profetas. Dice la palabra de Dios, y habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que era Nigar, Lucio de Serín, Manán, y también vemos a Saulo. El hermano Charlie me estaba explicando, y ¿por qué le decían Saulo? ¿Por qué le decían Pablo? Pues en el hebreo le decían Saulo, como el rey Saúl. Pero en Roma le decían Pablo, porque él fue a los romanos y él estaba viendo, o él está hablando a los romanos. Pero vemos que aquí en Antioquía ellos estaban muy cuidados con sus maestros. Ellos tenían maestros. Es muy interesante para mí cuando yo estoy enseñando a ustedes. Es como uno cuando va a una clase y él está entendiendo y el maestro está explicando lo que dice la palabra de Dios, que no haya error. El profeta y el maestro. Y vemos que en Antioquía ellos tenían buenos maestros y tenían profetas. De ahí salió Saulo, Pablo. Entonces nosotros vemos que aquí ellos tenían sus ministros. Pero una cosa muy interesante es el estudiante no estudia solamente, sino él puede también ser equipado para enseñar. ¿Sabían que la palabra de Dios decía esto? No lo sabía. Y ahora nosotros estamos en la iglesia, estamos aprendiendo las cosas de la misericordia y la gracia de Dios, y nosotros estamos entendiendo y estamos recibiendo, pero también Dios quiere usarnos. Y cuando nosotros estamos hablando con nuestros familiares, dice, ¿sabías que la palabra de Dios dice esto? Y nosotros, Dios está equipando un ejército para su gloria, para que otros conozcan y vean la misericordia y la gracia que nosotros hemos recibido. Entonces nosotros estamos siendo equipados para hacer lo mismo.
un hermano me decía, es que nosotros hemos encontrado una fuente de agua, pero no es solamente para nosotros, sino para compartir, porque el mundo tiene sed. El mundo está buscando y nosotros estábamos buscando hasta que encontramos a Cristo y ya no teníamos que buscar más porque encontramos lo que siempre hemos buscado en este mundo. Estamos buscando la felicidad, estamos buscando sanidad del dolor que hay dentro del alma y nosotros vamos al alcohol, o vamos a la droga, vamos a una relación tratando de llenar ese hueco que nosotros tenemos y lo encontramos en Cristo. Por eso le digo que aquí los maestros, ellos estaban enseñando para qué. ¿Para qué venimos a enseñar la palabra de Dios? Para que ustedes entiendan lo que dice la palabra de Dios y ustedes pueden compartir la palabra de Dios con otros. Y hay un entendimiento donde nosotros estamos entendiendo. Dice el versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo os he llamado. Una vez más, el 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y Saúl para la obra que yo os he llamado. Quiero tocar en esta parte en cuando es el ayuno. Nosotros vemos que la palabra de Dios enseña, aún le decían a los discípulos de Jesús, ¿por qué tus discípulos le decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos no están ayunando? Y él dijo, cuando está el novio con ellos, no hay que ayunar, pero vendrá un día, dijo Jesús, vendrá un día en cuando ellos también van a ayunar. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno en cuando nosotros decimos, voy a ayunar? ¿Qué significa? ¿Por qué la Biblia dice y menciona, y aquí vemos que ministrando estos al Señor y ayunando sin comer? Porque les digo algo, que nosotros, cuando antes de que vine a Cristo, yo buscaba el bien de una persona. Lo que me hacía alegre, lo que me satisfacía, yo buscaba el bien de una persona primero, yo. Y cuando nosotros vemos que el yo, Cristo dice que tenemos que mortificar esta carne. ¿Por qué? Porque ¿quién sufre? Porque yo estoy satisfaciendo a mí mismo. ¿Quién sufre? Nuestros hijos. ¿Quién sufre? Mi esposa, mi familia. ¿Quién está sufriendo? Porque yo estoy buscando el bien para mí, para satisfacer a este hombre. Yo estaba pensando en esto profundamente y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un alma. Y profundamente dentro de nosotros estamos buscando algo y buscamos todo el mundo, en toda nuestra vida, antes de Cristo estamos buscando satisfacer este alma. Y no podemos. En el alcohol, en relaciones, en todas estas cosas, pero todavía tenemos un hueco dentro de nosotros. Vemos al animal. El animal que vive, ¿por qué vive? Come, ellos buscan, ellos no tienen alma, entonces ellos no les sienten las cosas, nosotros sí. El alma está buscando. El ayuno, una vez más, volviendo al punto del ayuno, es cuando uno dice, quiero esto. Mi carne, mi deseo, mi carne quiere esto. Pero lo más importante, como aquí vemos que ellos estaban diciendo, pero lo que necesita mi alma es Dios. Lo que tiene más sed, aún más que la carne, aún más de la comida, aún más de los deseos de esta carne. Mira, nosotros hemos vivido, yo estaba compartiendo con un joven ayer, nosotros hemos vivido toda nuestra vida hasta este día, ¿y dónde estamos?
Yo en ese día, en cuando yo les he compartido el día más terrible de mi vida, en cuando yo me encontré totalmente solo, en lo más oscuro, era el mejor día de mi vida, porque encontré a Cristo. Él me estaba llamando, yo te amo, así como ustedes, yo te amo. Entonces vemos aquí que el ayuno quiere decir, ya no vivo más por mí. Ya no vivo más, no estoy enfocado en mí. El ayuno es apartar de la carne y mortificar la carne y decir, ¿sabes qué? Hay cosas más importantes que yo. El bien de mi familia, el bien de mi esposa, el bien de otra persona, no se enfoca en nosotros. Entonces vemos que ellos estaban en ayuno. Dice la palabra de Dios, ministrando estos al Señor y ayunando. Lo importante es que queremos saber lo que tú quieres de mi vida, Dios. Y ellos dicen, esto es importante, pero no más importante que buscar de Dios. Y ellos están en ayuno, dice la palabra, y dijo, en cuando ellos estuvieron en este lugar, negándose a sí mismos, diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no soy el número uno, sino Dios es el número uno. Y cuando Dios es el número uno, vemos a nuestros familiares, vemos a nuestros hijos, vemos a la esposa, vemos al esposo y decimos, ellos son más importantes que yo. Así como Cristo cuando Él vino a este mundo. Entonces vemos que ellos estaban ministrando al Señor en ayuno. Dijo el Espíritu Santo, después que ellos negáronse a sí mismos, vino el Espíritu de Dios y los ministró. Y dijo, apartado a Bernabé y a Saulo para la obra que yo os he llamado. Entonces ellos vienen a reconocer, ¿sabes qué? Yo no soy número uno, sino Dios es el número uno. Y yo no vivo para satisfacer mis deseos, aún de la comida. Y tengo que reconocer que Dios es mucho más importante. Y otros más importante que yo. Y ellos estando en esta condición, vino el Espíritu Santo. Y Dios está hablando a ellos por medio del Espíritu Santo. Y dice, apartarme a Bernabé y apartarme a Saúl. ¿Para qué? Para la obra que yo os he llamado. Veo que la iglesia está obrando. Veo que la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer. La obra que Dios nos ha llamado a hacer es compartir de esa agua, de agua vida, de lo que nosotros hemos encontrado. Y dice, ¿sabes qué? Eso es lo importante. Cristo. Y compartir eso con nuestros familiares. Y compartir eso con nuestros amigos. Acordémonos del mensaje de Cornelio cuando él sabía que Dios iba a hablar y él trajo a toda su familia, dice, y él llenó su casa con su familia y con los más cercanos a él. ¿Por qué? Porque él quería que ellos también supieran de la liberación que Cristo trae. Y vemos aquí que el Espíritu Santo dice, apartaos a esta congregación. El Espíritu Santo viene y dice, apartados a Bernabé y a Saulo, pon tu nombre ahí. Y dice, sabes que yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y hacer la obra que Dios nos ha mandado, y el Espíritu Santo está viniendo y está diciendo, apartados a los hermanos, apartados a las hermanas, para hacer la obra que yo os he llamado a hacer. Porque ellos ya no están enfocados en el yo, sino ellos están enfocados en Dios. Y esto no es tan importante para mí, para mi deseo, para satisfacerme a mí, sino esto. El bien de mis hijos, el bien de mi madre, el bien de mi padre, el bien de mi hermana, esto es más importante. Entonces Dios está diciendo por medio del Espíritu Santo, y cuando ellos están en ayuno, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo os he llamado. Entonces el Espíritu Santo está diciendo, la obra que yo os he llamado, pues eso era para los apóstoles. Eso era en los tiempos de Jesús.
Y Dios está diciendo, escucha lo que el Espíritu Santo está diciendo. Aparta a estos, a esta congregación, a usted, para la obra que yo os he llamado. Y Jesús dijo, ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Y dijo, primeramente en Jerusalén. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestro Jerusalén. Van a llegar a su Jerusalén hoy día. Van a llegar a tu hogar y ver a tu mamá y tu papá y tus hermanitos y tus hermanas y van a ver a su Jerusalén. Y dice, primeramente, ve a Jerusalén. Y nosotros podemos ir a todo el mundo, ir a Samaria, pero Dios dice, no, primeramente ve a tu Jerusalén. Y está obrando. Está obrando, Dios está obrando dentro de nuestra Jerusalén. Y Él está hablando y está diciendo, por esta obra que yo os he llamado a cada uno de nosotros, para esta obra que yo os he llamado. A veces me pongo a pensar de la iglesia, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero ser mujer, yo quiero ser esto dentro de la iglesia y me ha puesto en el corazón Dios decir, hay mucho que hacer. Hay un mundo total que necesita a Cristo. Y si queremos obrar para el Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, dentro de la iglesia Dios dice, no, la obra está afuera. Llámalos, tráelos, diles, y algunos y muchos de ustedes están haciendo esa obra. Están diciendo, mira, ¿sabes qué? Nosotros hemos encontrado agua, que lo que yo he estado buscando todo este tiempo, Dios me ha dado. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartaos a Bernabé y a Saulo para la obra que yo os he llamado. Dice Romanos 12:1, si lo quieren apuntar. Pablo, hablando a la iglesia de Roma, dijo esto en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo está rogando a la iglesia y está diciendo, por las misericordias de Dios, lo que nosotros hemos recibido es la misericordia de Dios, no lo que tú mereces, ¿sabes? Porque lo que tú mereces es esto. Una vez más estamos enfocados en la misericordia de Dios y estamos viendo que por la misericordia de Dios que ha tenido sobre mí, lo que yo merezco, dice Pablo esto a los romanos, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ha tenido sobre mí. Y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y aquí está diciendo Pablo, mira iglesia, mira visitante, por la misericordia de Dios que ha tenido sobre ti. Te he perdonado todos tus pecados. Y mandé a mi Hijo Cristo que muriera en la cruz por ti. Lo que tú merecías, Alex, Él lo hizo por ti. Y dice Pablo aquí a la iglesia de Roma, dice, así que, hermanos, os ruego. Él está rogando a la iglesia, está diciendo, hermanos, por favor, hagan lo que Dios está mandando a hacer. Y Él está diciendo, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ves? Es muy fácil cuando la familia está atrás de mí, alguien entra con una pistola y yo digo, me tienes que matar antes de llegar a mi familia. Es fácil. Dar la vida y ya. Como un mártir, eso es fácil. Nosotros sabemos que yo doy mi vida por mis nietos, mi esposa, mi madre, mis hermanas, usted. Eso es fácil. Porque si alguien entra aquí, el primero que va a estar ahí es yo.
Y dice la palabra de Dios pero que vosotros, iglesia, dice, Él está rogando que nosotros nos entreguemos a nuestro cuerpo como sacrificio, no de mártir, sino vivo. ¿Ves? Es muy fácil morir por alguien, pero es mucho más dar un sacrificio vivo. Cada día hacer un sacrificio para mis hijos, para mi esposa, para mi familia. Dice aquí Pablo una vez más, así hermanos, os ruego por la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces dice esto, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pensemos racionalmente en lo que Dios nos ofrece. La mente sana, el corazón vivo, el deseo para hacer el bien y no el mal, el deseo de cuidar de ellos y no solamente de mí. Racionalmente, dice Pablo, pensarlo racionalmente, iglesia, de una vez más. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos ha dado tanto y nosotros no queremos dar nada. Nuestro culto racional es ser un sacrificio vivo. Y también dice esto, y santo. ¿Ves? Nosotros, en los ojos de Dios, somos santos. Nosotros fuimos separados. Eso es lo que este lugar es santo. Una vez más les he explicado 100 veces, este púlpito es santo. Porque este púlpito ha sido separado para el uso de Dios. Estos alimentos, este lugar, este micrófono, todo lo que nosotros tenemos es santificado para la obra de Dios. Ese lugar, el cuarto del salón social, es sagrado. Es para el uso de Dios, solamente. Y ustedes son separados para el trabajo y la obra que Dios los ha llamado. Una vez más, déjenme leerlo así, que hermanos, os ruego por la misericordia, y podemos decir por la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pensemos lo que merece Dios. Pensemos lo que merece Dios. Iglesia, el mundo necesita a Cristo. La iglesia necesita salvación. ¿Sabes lo que Dios me ha salvado? Dice, Dios me ha salvado, y uno puede preguntar, ¿de qué? De mí mismo. Del camino donde yo iba, mi destino. Cuando yo acepté a Cristo, yo sabía la condena que yo estaba mereciendo, y Cristo murió por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me ama. Porque nos ama. El mundo necesita a Cristo. Y nosotros estamos diciendo, Señor, manda a alguien para hablarle a mi hijo. Señor, cuida de mi hijo. Señor, mi papá se está muriendo y no tiene a Cristo. Y Dios nos está llamando a nosotros. La contestación de esa oración somos nosotros. El mundo necesita a Cristo. Y Dios nos ha preparado para hacer esa obra. Dios, danos el valor para hablarles de Cristo. El mundo necesita a Cristo y Dios ha respondido tu oración en ti. En ti. No sé qué es lo que Dios está llamando, está haciendo en mi vida, pero yo sé que está haciendo algo. No lo puedo explicar, pero invitamos, y sabes que no lo puedo explicar, pero
te invito a ver lo que Dios está haciendo. Dios está separando para su uso. Dice la palabra de Dios, Hechos, el autor San Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, dice en Hechos 9:15, dice, el Señor le dijo, vea porque instrumento escogido me es este, para llevar el nombre en la presencia de los gentiles y de los reyes y a los hijos de Israel. Ve y llama, porque útil es este como instrumento mío para hablarle a los religiosos, los judíos, los religiosos, a los reyes, los patrones. También vemos que aquí y a los hijos de Israel, al Jerusalén tuyo, a los hijos, Dios te ha llamado. El 3 dice así, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos una cosa que en el Viejo Testamento vemos que un siervo o un esclavo, en ese tiempo tenían esclavos, nosotros sabemos la historia, y había un esclavo y el amo le daba una esposa a su esclavo y tenían familia, y el amo era tan bueno con ellos y él estaba dando. No había siempre el amo que era tan generoso como unos, pero habían amos que eran muy generosos y ellos daban como una esposa. Ellos tuvieron hijos y lo encontramos, si lo quieren apuntar, en Éxodo 21, 1 al 6. Sugiero que ustedes cuando lleguen a la casa pueden buscar Éxodo 21, 1 al 6. Y lo que pasaba es el amo era tan bueno con esta persona, es como nosotros tuviéramos en la esclavitud y el amo es bueno, él es generoso, él está proveyendo un lugar para un hogar y todo esto, y nosotros vemos y decimos, pero después de 7 años, la ley judía, los hebreos, ellos tenían que dejar ir a sus esclavos. Era el año de júbilo, era el año de ellos había completado su obra después de 7 años. Entonces, el año de júbilo para los judíos, ellos tenían que dejar a los esclavos ir. Ellos tenían libertad. Pero ese esclavo, viendo que su amo, así como Dios, así como Cristo, era tan bueno con él, dijo, yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar contigo. Yo quiero ser tu siervo, ya no tu esclavo, sino tu siervo. Y que llamaban a los jueces, esto lo pueden encontrar en el libro de Éxodo. Y lo que pasaba es que ellos reunían a los jueces de Israel. Y el amo venía y en el poste de su puerta, en su hogar, le hacían en su oreja un hoyo en el poste del hogar del amo. Este está haciendo una decisión, ya no quiero ser esclavo, yo sé que yo soy libre, pero yo quiero ser tu siervo, porque tú has sido muy bueno conmigo, y me has dado una familia, y me has dado hijos, y yo sé que puedo estar libre, yo tengo la voluntad de hacer y ir para acá o ir para allá, pero yo me quiero quedar contigo. Y llamaban a los jueces y le hacían un hoyo en su oreja y lo clavaban en el poste del amo y le ponían un arete. Y cuando ellos veían a este hombre, ellos decían, este no es esclavo, él es siervo de Dios. Así nosotros. ¿Ves? Dios no tiene esclavos. Dios tiene siervos. Que nosotros vemos la bondad de Dios y nosotros decimos,
tú eres bueno y no lo merezco. Tú tienes misericordia sobre mí cuando yo merezco esto y tú me das esto, la gracia de Dios en dándonos lo que no merecemos. Romanos, una vez más, Pablo, Romanos 2:4, dice esto. Romanos 2:4, Pablo hablando, dice esto: ¿O tenéis en poco la riqueza de su bondad y la tolerancia y la paciencia, ignorando que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento? Déjenme decirles una vez más, escuchen lo que Él está diciendo de nosotros. Y cuando nosotros estamos rendiéndonos al Señor, dice: tú eres bueno conmigo. Tú me has dado lo que no merezco y no me has dado lo que sí merezco. La misericordia y la gracia. Y dice esto Pablo a los romanos, dice: ¿o tienes en poca las riquezas de su bondad? Mira lo que Dios ha hecho para ti, te ha guardado, te ha cuidado, te ha dado hijos. Dice aquí: ¿o tienes en poca las riquezas de su bondad, o la tolerancia y la paciencia? ¿Ignoras la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento? Y déjenme llevarles a ese lugar donde cuando yo estuve en ese lugar, muy oscuro, a solas, sin esperanzas, y Él viene, como Él está diciendo hoy día, Él viene y dice: te amo. A mí no lo merezco, pero te perdono todas tus fallas. Yo vine a morir por ti en la cruz. Y nos ama. ¿Por qué tú eres tan bueno conmigo, Dios? Yo siendo tan malo, ¿por qué tú eres tan bueno conmigo? Y venimos al arrepentimiento y decimos: perdóname. Quiero hundirme, quiero rendirme. Así como ese siervo. Les dije esto: Dios no tiene esclavos, pero Satanás sí. El alcohol, la droga, los que quieren ser libres y no lo pueden. ¿Ves? El enemigo, Satanás, tiene esclavos y nos tenía en la esclavitud. Y nosotros sufriendo, y no solamente nosotros, sino nuestra familia, sufriendo la esclavitud del pecado. Pero vemos la bondad de Dios y decimos: perdónanos por enfocarme en mí. Y nos rendimos a Cristo, porque tú eres bueno conmigo. Y me entrego a ti. Yo no quiero ser esclavo del mundo, yo quiero ser siervo de Dios, porque Él es bueno, Él es misericordioso, y todo lo que Él da, lo da gratis. Una vez lo he dicho 1000 veces: lo más hermoso de este mundo es gratis. Tus hijos, tus nietos, el aire, la creación de Dios es gratis. Dios dice: mira, te doy todo esto. No hay que pagar para el aire, no hay que pagar por la lluvia, no hay que pagar por el sol que levanta. No hay que pagar por esas cosas. Dios dice: todo esto es gratis. Lo que yo doy es gratis. Lo que te da el mundo tratando de satisfacer ese hueco que está dentro de ti, lo tienes que pagar. Y no solamente lo tienes que pagar, lo tienes que mantener.